Fue el golpe de Estado que cambió el rumbo de ese país para siempre. Chile estaba sumido en una intensa polarización política. Salvador Allende, presidente socialista elegido democráticamente, se enfrentaba a una oposición feroz. El gobierno de Allende enfrentaba problemas económicos y tensiones políticas. Las manifestaciones y huelgas eran comunes y la relación con Estados Unidos era tensa debido a la nacionalización de empresas estadounidenses. En junio de ese año se dio el primer intento de golpe de Estado, denominado Tanquetazo, pero fue sofocado con éxito por los soldados a cargo de Carlos Prats. El 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas chilenas tomaron las calles de la ciudad de Santiago. El presidente Allende advirtió a la ciudadanía que había una movilización militar que buscaba derrocarlo. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno. Momentos más tarde, el Palacio de la Moneda, donde se encontraba Salvador Allende, fue bombardeado, marcando el punto culminante de la acción militar. Allende murió en el palacio durante el ataque y tras esto, el general Augusto Pinochet asumió el cargo del país como líder de la Junta Militar. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. El golpe de Estado resultó en la muerte de miles de personas y la desaparición de muchas más. Chile entró en un periodo de represión brutal bajo el régimen de Pinochet. Este hecho tuvo un impacto internacional significativo, generando protestas en todo el mundo y marcando un hito en la Guerra Fría. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como le vieron recién, vamos a hablar no solamente sobre lo que ocurría hace 50 años, porque ayer hubo conmemoraciones a lo largo y a lo ancho de todo el país trasandino, de Chile, conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, lo que se inició allí y duró con el gobierno de Augusto Pinochet hasta 1990, casi 17 años frente al poder. Podemos actualizarlo, podemos traer un poco de lo que pasó ayer en Chile, algo de ese recorrido histórico y también algunas cosas que vuelven a surgir y que a veces preocupan y demasiado. Por eso tiene tanta actualidad, tanta vigencia y tenemos que hablar justamente sobre estos temas, más allá de la conmemoración histórica. Ayer la conmemoración en Chile fue con un llamado compromiso a la democracia, por algo se hace en este momento, no solamente hablando de esa fecha histórica 11 de septiembre de 1973. Está con nosotros Alicia Cerveto, que es historiadora de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Comunicación. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias a usted. Y Javier Moyano también, profesor de Historia Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades. Gracias, Javier. Gracias, al contrario. Bueno, ya vamos a traer un poco al presente, porque estaba viendo algunos números que también son llamativos, encienden algunas alertas en Chile, no solamente en Chile, creo, ¿no? Lo hemos visto hace poco, pero en ese momento, para plantearlo, lo hemos visto un poco recién en ese documental, ¿cuáles eran las condiciones o por qué se da este derrocamiento de Allende con apoyos externos también? Alicia. Bueno, 1973, que se produjo el golpe, hacía 3 años que estaba Salvador Allende gobernando, había ganado en 1970 con una organización partidaria que se llamó Unión Popular y que era una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista.
Salvador Allende logró el 36% de los votos, no tenía mayoría parlamentaria y a la luz de los acontecimientos internacionales, Allende prometía un camino al socialismo por la vía democrática, que se diferenciaba de otras aspiraciones socialistas que habían optado por la lucha armada. Y entonces era una experiencia novedosa. Y que asustaba a algunos, parece, ¿no? Asustó a unos cuantos, sin duda, pero las primeras... Lo estoy diciendo entrecomillado. Sí, las primeras medidas fueron de tinte reformista. Hubo una serie de medidas que se le llamaron las primeras 40 medidas. En todo caso, Javier después puede ampliar, pero digamos que la reforma agraria y la nacionalización de algunas empresas de servicios y de bienes fueron las dos medidas más resonantes. Y la nacionalización del cobre implicó la expropiación a una empresa norteamericana. Y allí empieza a actuar la Embajada de Estados Unidos, la CIA y el gobierno de Nixon, quien no tuvo ninguna duda ni ocultó el desagrado del gobierno de Allende, ¿no? ¿Javier? Sí, no, y además, o sea, la vía chilena del socialismo tenía, como era percibida sobre todo por el imperio norteamericano, como que podía tener un efecto dominó sobre muchas más regiones del planeta que una vía armada. O sea, la estructura social del Cono Sur, en ese momento, muchos indicadores sociales no eran muy diferentes a algunos países del sur de Europa, por ejemplo. Entonces estaba el temor del efecto dominó de la experiencia chilena del socialismo, que por la vía de los votos. Una experiencia como la cubana no era tan aplicable en los países del sur de Europa o en los países más pobres de Occidente, por ejemplo, mientras que la experiencia chilena sí podía ser pensable. Pensemos que en Italia había una izquierda fuerte, en Francia había una izquierda fuerte, Francia sí es una potencia, pero claro, Grecia había tenido experiencias prerevolucionarias, España está en los últimos años del franquismo, o sea, como que el potencial efecto dominó de la experiencia chilena era visto con temor por Estados Unidos. A eso hay que sumarle que, si bien la izquierda chilena había tenido un lugar en el sistema de partidos chilenos históricamente, desde la derecha se le aceptaba bajo el presupuesto que no podía gobernar. Una vez que la izquierda llega al poder, comienza la conspiración. Y obviamente aliada con estos intereses económicos, o sea, de Estados Unidos. Y además una cuestión más, o sea, cómo se empieza a trabajar sobre el ejército. El ejército chileno había tenido la hegemonía del ibañismo, que si bien no renegaban de golpe de Estado porque los han dado, tenía una impronta más institucionalista, una impronta más desarrollista, una impronta más industrialista, y en los 60 hay toda una disputa con los elementos del ejército que comienzan a impulsar la doctrina de seguridad nacional, o sea, que las fronteras son interiores, que el enemigo es el comunismo, y en Chile esa disputa es muy fuerte, al punto que antes de que asuma Allende, asesinan a un general, al comandante en jefe del ejército, que es Schneider, que es institucionalista, y 2 meses antes del golpe destituyen a Prat, que es otro general institucionalista, y lo asesinan un año después en Buenos Aires. Claro, sí. Interesante ese panorama. Esa tensión de la que se habla, ¿estuvo siempre durante esos 3 años y medio de gobierno de Allende? ¿Se planteó desde el principio? Sí, la oposición empezó a reorganizarse y a endurecer sus posiciones con respecto a las medidas de Allende desde un principio. Incluso la democracia cristiana, que había visto con buenos ojos las medidas de Allende, prontamente se fue corriendo más hacia la derecha. Y allí se fueron uniendo, digamos, los sectores más conservadores, los empresarios, la alta burguesía, sectores del ejército, de las Fuerzas Armadas, digamos, se fue armando una alianza allí opositora que, bueno, fue boicoteando también la posibilidad de éxito de las medidas reformistas que había tomado Allende. Después de 3 años había empezado el desabastecimiento, la gente tenía que hacer cola para conseguir mercadería,
paralelamente. Empezaba a terciar, a cambiar el humor social. Digamos. Exactamente, y además había bajado a nivel internacional el precio del cobre y entonces eso también produjo un efecto de estancamiento. Si bien los primeros años hubo crecimiento económico, después hubo estancamiento. Entonces se fueron confluyendo varios factores que debilitaron y eso se sumó también divisiones internas dentro de la Unión Popular. Sí, Esas 40 medidas de las que hablaban, digamos, por ejemplo, para desgranar algunas, porque uno conoce la más, como dirán, la más resonante, que es esto, la nacionalización de los recursos estratégicos de Chile, pero ¿qué otras también generaron? Sí, yo me quisiera detener en estas dos, digamos, la del cobre, porque digamos, es el principal bien exportable de Chile y que incluso va a ser clave para el futuro mejor desempeño de la reconversión neoliberal que tuvo Chile, porque Pinochet no revirtió la nacionalización del cobre y eso permitió un Estado con finanzas más sanas que en otros países que experimentaron la reconversión neoliberal. Y el otro, la reforma agraria, que había empezado con Frei, o sea, incluso con apoyo de Estados Unidos, pero que había desbordado la demanda y Allende la profundiza. El campo chileno era muy improductivo, era muy tradicional, y precisamente la reforma agraria... ¿Tienen una estructura, por ejemplo, como la que teníamos en Argentina en ese momento, de latifundio grande? Sí, pero digamos, pero como fuente de excedentes externos, el cobre es mucho más importante que la producción agrícola y precisamente... porque es una estructura muy tradicional, así de latifundio, pero no tan productiva como la Argentina, que es un latifundio capitalista en todo sentido. Y Pinochet no revierte la reforma agraria de Allende, la redirecciona. La redirecciona en un sentido de mercado capitalista, pero no revierte. Y eso es lo que permite la reconversión de la agricultura capitalista chilena. Que precisamente con las frutas secas, que es también un bien exportable importante. Y ahí, el punto es, digamos, que la conspiración, siguiendo lo que dice Alicia, estuvo planteada desde el primer momento. O sea, en un primer momento, ya en la elección del 64, se intenta que Allende no gane poniendo dinero de la CIA. Y en el 70 se intenta que Allende no asuma. Y la conspiración implica el desabastecimiento, porque el desabastecimiento no tiene que ver con errores de política económica. En todo caso, el error es anunciar una revolución, porque las revoluciones, no sé, eso vos anunciar los cambios permite que tu antagonista se posicione para boicotearte cuando es el que dispone de gran poder económico. Y el desabastecimiento forma parte de esa conspiración y el trabajo sobre el ejército y sobre la oposición de centro, porque como dice Alicia, a la derecha tradicional chilena se le suma el centro demócrata cristiano, ¿sí? que eran dos puntos en disputa. Allende apuesta a que el sector institucionalista del ejército y el sector institucionalista de la democracia cristiana prevalezcan. Mira, y ahí Estados Unidos le gana la disputa. Quédate ahí porque vos lo dijiste recién, Javier. Sí. Se intenta que no asuman el 64, que no ganen el 64, se intenta que no asuman el 70 y cuando los muchachos del norte ven problemas, bueno, no tienen mucho prurito. Hace algunos años, el director de la CIA para Latinoamérica, Duane Clarich, en una entrevista admitía esto. Está subtitulada, presten atención, pero si no después desgranaremos un poquito acá lo que dice en esta entrevista. Fíjate. That's right. They played a major role in overthrowing, what's his name? What's his name was Salvador Allende. Yeah, fine. Okay. He was democratically elected. Right, okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. Are you denying that Pinochet caused huge suffering in that country? I don't buy. That he committed crimes, I agree. Mm-hmm. But it's worth it. Huh? Is that what you're saying? Yeah, those crimes are worth it? Yeah. Sometimes, unfortunately, things have to be changed in a rather ugly way. All these things, this truth thing and all that, there's nothing but propaganda mills.
Do you really think I didn't know so. You are they all conning us, lying us? Yeah, Amnesty of course they are. International. Amnesty International is right in the middle of it. I've seen their names in the cemetery in Santiago. Yeah, you're saying there their faces. There are thousands. What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? What National right? security interests. Claro, el hombre, Edwin Clarish, repito, ex jefe de la CIA para Latinoamérica, entrevistado por el periodista John Picker. Objetivos, digamos, que tienen que ver con la seguridad y la estrategia nacional. No tiene más pruritos el exdirector de la CIA. Mariano Sarabia, te recibimos, periodista de los SRT. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Veníamos trazando un poco el panorama histórico del momento del derrocamiento de Allende. Sí. Y, bueno, ponemos esta pieza que creo que, digamos, más allá de los documentos desclasificados, es más que interesante porque admiten sin ningún tipo de pruritos que cuando hay algo que contrapone sus intereses, Estados Unidos actúa, ¿no, Mariano? Sí, Martín, es importantísima esta entrevista. Vos sabés que para romper un poco el pensamiento mágico, que en general nos tranquiliza las conciencias, ¿no? Pensar que hay alguien muy malo como Pinochet y sacás a Pinochet del cuento y, bueno... Claro. En realidad hay que trascender el 11 de septiembre del 73 y hay que trascender la figura de Pinochet. Desde el mismo día del triunfo de la Unidad Popular, el 4 de septiembre del 70, empezó la conspiración. O antes, quizás, como ya lo han venido diciendo ustedes, del 64, etc. El 5 de septiembre, el día siguiente del triunfo, viaja a Estados Unidos Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, el diario más importante de Chile, ¿no? De hecho, la frase que se hizo conocida en Argentina de Clarín Miente viene de Chile, en una huelga de estudiantes de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Chile en el 67, que pedían por aplicar los postulados de la reforma universitaria de Córdoba del 18, claro. Pedían eso en el 67, colgaron un gran cartel que decía el chileno, el Mercurio miente, ¿no? El Mercurio estuvo en el complot desde el principio y Agustín Edwards, el dueño, viaja a Estados Unidos, se entrevista con Richard Helms, que era el jefe de la CIA en ese momento, y por orden de Richard Nixon se trae $1.600.000, que era mucha plata en ese momento, para iniciar el proceso de desprestigio que además iba a incluir el desabastecimiento, el lockout patronal de los camioneros, de los dueños de los camiones, ¿no? No de los trabajadores, y el desabastecimiento y todo lo que vino después. Entonces, la fecha se mueve, el 11 de septiembre se mueve para atrás y se mueve para adelante y se mueve hasta hoy, ¿no es cierto? Con tipos lo tomamos como mojón, digamos, como Juan Antonio Cast. Y Pinochet también se mueve, porque Pinochet, fíjate vos, hasta el 9 de septiembre no era parte del complot. Pinochet se suma al final. De hecho, hay una reunión en su casa, era el cumpleaños de su hija, y lo van a ver el jefe de la Armada y el jefe de la Aeronáutica para decir, porque él era el comandante en jefe del ejército, para decirle que el golpe se hacía ese martes 11 con él o sin él. Sí, también esto que decía Javier recién que marcaba lo de Prat, algún tiempo antes, ¿no? Schneider, a Prat 2 meses antes. Schneider lo matan antes de que asuma Allende. Schneider viene del ibañismo, digamos, y Prat también, que es esta corriente más institucional, más desarrollista, más con agenda social. Y obviamente que es la disputa que se da en todos los 60. A partir de que Estados Unidos impone la doctrina de seguridad nacional en toda Latinoamérica, en Chile no era un terreno muy fértil para que esa doctrina se impusiera porque había otra corriente del ejército. Claro. Tiene que ganar esa disputa y la termina ganando el sector vinculado a la doctrina de seguridad nacional. Que además, el punto que no es la seguridad de Estados Unidos, es la seguridad de Estados Unidos en su patio trasero, porque claro. Chile está a miles de kilómetros de Estados Unidos. Un gobierno de izquierda en Chile no es una amenaza a Estados Unidos, sí es una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y ahí obviamente que Estados Unidos está preparado para que
que no se repita una nueva Cuba. Claro. O sea, acá y que incluso cuando Brezhnev asume la Unión Soviética se llega a un pacto de convivencia, que es la Detente, que Estados Unidos queda con el hemisferio occidental, excepto Cuba, que ya es un hecho consumado, la Unión Soviética con Europa Oriental, y África y Medio Oriente sí son áreas de disputa. Claro. Pero digamos, la Unión Soviética ni siquiera le compraba el cobre a Allende, no solo que no lo apoyó militarmente, sino que ni siquiera le compraba el cobre en función de esa convivencia con Estados Unidos. Sí, yo quería agregar que ¿qué tiene de importante este golpe? Digo, no es el primer golpe de Estado que se hizo en América Latina. Claro. No fue el último tampoco, pero ¿qué tiene de importante este golpe? Primero porque inaugura una nueva forma de implementar las políticas neoliberales. Es decir, este golpe, al igual que el 76 en la Argentina, es para terminar lo que un historiador, Perry Anderson, llamaba terminar con la inflexión populista, es decir, terminar con todo resquicio de un modelo de desarrollo. Y se inaugura con terrorismo, se inaugura con desapariciones, se inaugura con exilios. De hecho, ya en junio del 73 se había producido el golpe en Uruguay, que fue el país que más exilios tuvo y más presos políticos tuvo, así que también este año se cumplen los 50 años de la dictadura de Uruguay. Son golpes, los golpes de los años 70 se diferencian de los anteriores porque vienen con la intención de refundar el orden político, el orden social, el orden económico, a base de represión, de censura, de persecución y de secuestros, etc. En base a lo que decís, me voy a trasladar un poco en el tiempo, como para hablar ahora sobre el final del bloque, a lo que se ha conocido, son estudios de opinión que se van haciendo en Chile, por ejemplo, y uno reciente, creo que es de hace 2 meses, que te habla, justamente sale en estos días, te habla de, por ejemplo, la figura de Pinochet o el apoyo a ciertas políticas o la aprobación que tienen a nivel popular. Fíjate lo que dice esta encuesta, la vemos y la charlamos acá. A 50 años del golpe militar en Chile, una encuesta aviva la polarización política. Más de 1/3 de los ciudadanos aprueba el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, según el último estudio del Barómetro de la Política CERC, que examina la transición chilena desde el año 1989. De acuerdo con esa encuesta, sobre una muestra de 1000 personas, el 36% de los chilenos y chilenas consultadas piensan que los militares tenían razón para dar el golpe de Estado de 1973 y que Pinochet liberó a Chile del marxismo. Un 60% lo considera un dictador. En 2013 la adhesión al régimen militar en Chile era del 18%. ¿Qué sucedió en estos últimos 10 años para ver este aumento? La adhesión a Pinochet ha sido volátil a lo largo del tiempo, ha tenido puntos altos y puntos bajos, y lo que vemos entre el año 2013 y hoy día es su punto más alto. Este es el mejor momento de la imagen de Pinochet desde que entregó el poder en 1990. Entonces, y esto se debe mayoritariamente a la suma de las crisis. Hay una falacia retrospectiva en mirar con nostalgia esta promesa de Pinochet de orden y seguridad. Y nosotros tenemos crisis económica, crisis política, crisis migratoria, crisis social. Entonces me parece que aquí hay una desesperación o desesperanza de la población que mira hacia atrás con cierta nostalgia, algo que nunca existió. Como decíamos al principio del bloque, la idea no era solamente hablar de aquella fecha, como decía Mariano, también que se corre, sino también traerlo para que nos sirva ahora. ¿Cómo ven esto, digamos, que en la actualidad? El punto más alto, decía la encuestadora, desde que dejó el poder hasta el día de hoy. ¿Alicia? Sí, la transición chilena fue pactada, a diferencia de la transición en Argentina, donde la derrota de Malvinas marcó un antes y un después en el prestigio y en los objetivos de las Fuerzas Armadas. Y en ese pacto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Democráticas consistió en no revisar el pasado. En Chile no hubo una política de Estado para revisar el pasado por ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde entonces. Digamos,
que la población, que haya Chile tiene esa ambigüedad donde por un lado hay fuerzas o sectores que apoyan, que todavía reivindican lo que hizo Pinochet y otros sectores que son críticos, pero ahí no hubo un trabajo desde el Estado, no hubo acciones desde el Estado para revisar, para enjuiciar, para condenar los crímenes cometidos durante el pinochetismo. Y eso me parece que es un punto clave para trabajar con la sociedad, desde la educación, desde desde la formación de la ciudadanía, digamos. Me queda muy poquito tiempo. Mariano, si querés un cierre de... Yo remarcar dos cosas nada más que decía Alicia. Primero, que tengamos en cuenta siempre que este golpe y todos los del 73 en adelante fueron para implementar un plan económico que era el neoliberalismo. Chile fue un laboratorio social porque en ese momento estaba surgiendo el neoliberalismo, que es distinto al liberalismo clásico, en la Escuela de Chicago con Milton Friedman, y se aplicó por primera vez en Chile, después en Uruguay, en Argentina, etcétera. Y después también la diferencia, ¿no? Pinochet murió en su camita, senador vitalicio, impune, ¿no? Videla murió en un baño de una cárcel común. Hay una gran diferencia y todos los que ponen como ejemplo el pacto de la Moncloa en España o lo de Chile, la verdad que es una vergüenza y los resultados son estos, ¿no? Javier, me queda poquito tiempo, pero... No, bueno, estamos en un pico más alto que tiene que ver con algunas variables internacionales, pero yo quería decir que siempre fue alta la adhesión a la dictadura chilena. El primer candidato de la derecha fue Hernán Bucci, en la primera elección democrática en el 90, saca el 28%, sale segundo. Siempre sacan alto, llegan a ganar, obviamente tratando de ayornarse, pero siempre son los partidos de la dictadura los que desplazan a la concertación, que en la concertación también estaba la democracia cristiana, que había sido golpista. Y entonces, bueno, la clave creo que tuvo una reconversión neoliberal más exitosa en términos macroeconómicos, no en términos sociales, pero en términos macroeconómicos. Lograron hegemonizar para que el chileno se considere un consumidor más que un ciudadano. Y además, la política de los primeros gobiernos de la concertación fue favorecer a los medios de derecha. Claro. Con la pauta, hubo una prensa opositora que en los 80 fue muy activa en la deslegitimación del pinochetismo, y la concertación, que se sentía más cómoda que la oposición fuera de derecha y no que se ubicara a la izquierda, con la pauta oficial, con un montón de políticas de ese tipo, con un conjunto de políticas de ese tipo, favoreció a la prensa de derecha, y bueno, cuando la prensa de derecha quedó única, ya jugó con la derecha, no con la concertación. Totalmente. Claro. Lo seguiríamos hablando mucho más. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Haber clarificado esto. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque hablamos sobre lo que se conoció la semana pasada de la tragedia de Altas Cumbres. Las pericias, bueno, están presentes acá familiares de la fallecida en la tragedia de Altas Cumbres, así que vamos a hablar con ellos, vamos a desgranar un poco qué es lo que fue que se conoció la semana pasada. Pausa, ya venimos.